continuar con lo siguiente. Permítanme. Estamos acá. Permítanme. Acá. Muy bien. Hablando de las ecuaciones de la guía, pues vamos a tener que matemáticamente las magnitudes de la distancia focal F, la distancia del objeto al espejo DO y la distancia de la imagen al espejo DI cumplen la siguiente ecuación. 1 entre F es igual a 1 entre DO más 1 entre DI. Aquí vamos a tener que jugar con despejes para ver qué es lo que nos están pidiendo. Y también la siguiente ecuación es la relación entre el tamaño de la imagen HI y el tamaño del objeto HO, y esta es una magnitud llamada magnificación y se calcula de acuerdo a M es igual a HI entre HO, que también es igual a menos DI entre DO. Muy bien, vamos a darle paso al primer ejercicio, y el primer ejercicio me dice un objeto de 20 centímetros de altura, la altura la vamos a dejar de lado por el momento, se coloca a 15 centímetros de un espejo cóncavo. Primer elemento que debo tomar en cuenta es con qué espejo estoy trabajando, y en este caso es un espejo cóncavo, y la imagen está a 15 centímetros del espejo. El radio de curvatura es de 20 centímetros, y como sabemos nosotros que el radio de curvatura y el vértice en medio de ellos dos se encuentra F o el foco, y por lo tanto si es vamos a tomar en cuenta la mitad de 20, serían 10 centímetros. Y me preguntan cuál es la ubicación y tamaño de la imagen formada. Bien, este ejercicio está en la guía, pero lo quiero ilustrar de una mejor manera para no ver tan plana la imagen que está en la guía. Muy bien, tengo el espejo cóncavo y tengo sus tres elementos, el vértice, el foco y el radio de curvatura. En ese caso, pues aquí ya vemos que el foco siempre va a estar en medio de estos dos. Y me dice de que el radio de curvatura está a 20 centímetros de aquí para acá. Por lo tanto, el foco va a ser de 10 centímetros. Y me dice que la imagen o el objeto está a 15 centímetros del espejo cóncavo. Entonces, entre 10 y 20, por aquí estaría la imagen. Podría ser cualquier imagen, una flechita, un muñequito. Yo voy a utilizar esta vela. Muy bien, ya teniendo esos elementos, ahora tengo que ilustrar cómo es que se va a dar este proceso. Para conocer la ubicación y el tamaño de la imagen, yo necesito dos rayos. El primer rayo va a ir desde la punta del objeto hacia el espejo. Ahí tengo el primer rayo. Y aquí utilizamos el elemento anterior que vimos de que cuando los rayos entraban paralelos al eje, estos se iban a reflejar en el foco. Entonces, coloco el rayo reflejado en dirección del foco. Y necesito un segundo rayo. El segundo rayo va a pasar desde la punta de la imagen, pasando por el radio de curvatura. Y en ese caso, pues me va a quedar de esta forma. Donde se interceptan estas dos líneas es donde se me va a formar la imagen. Voy a prolongar el eje, ¿sí? Lo tengo acá. Y entonces aquí voy a tomar en cuenta esta situación. Si la imagen va de aquí para arriba, ¿sí? Va a ir de esta forma. Y si la imagen va de aquí para abajo, va a ir invertida. Por lo tanto, si aquí se me están formando, quiere decir que la imagen partiría de acá para acá, iría invertida. Y ahí tendríamos ya el primer esquema. Muy bien, voy a pasar al siguiente. Ya que tengo el esquema, ahora vamos a pasar con los cálculos. Entonces, tengo el ejercicio, tengo el esquema acá, aquí lo sustituí por unas flechitas para que ustedes fueran viendo. Y entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Los datos que tenemos son DO es igual a 15 centímetros, o sea, la distancia del objeto al espejo, R, que es de 20 centímetros, que sería acá la curvatura. Aquí tendría que haberle puesto C, ahí lo corrigen ustedes, pero es igual, es lo mismo. Y F sería 10 centímetros. ¿A quién ando buscando? A D. Veamos la fórmula que voy a utilizar. Bueno, la fórmula para encontrar
DI o DO o F, pues aquí la tengo, pero en este caso vamos a despejar DI. Y para eso voy a mandar DO a este lado para que me quede de la siguiente forma. Mando a 1 entre DO a este lado y como aquí está sumando va a pasar a restar y me queda 1F, 1 entre F menos 1 entre DO va a ser igual a 1 entre DI. Y ahora pues haciendo ejercicios de fracciones pues lo que voy a hacer es multiplicar 1 por DO, F por 1 y luego multiplicar F por DO. Y me va a quedar así, 1 por DO, F por 1 y F por DO. Para que me quede de la siguiente forma. 1 por DO, DO. El signo que teníamos acá negativo lo colocamos acá, F por 1, F, y luego F por DO que me queda aquí abajo. Va a ser igual a 1 entre DI. Ahora voy a mandar DI a multiplicar esta parte de acá y me va a quedar DI multiplicando a DO menos F y eso va a ser igual. Voy a multiplicar F por DO por 1 y me va a quedar F por DO. Ahora, ¿qué me queda? Dejar solo a DI. ¿Quiénes están multiplicando a DI? Pues DO menos F. Entonces, si están multiplicando, los voy a pasar al otro lado a dividir. Y me va a quedar que DI va a ser igual a DO por F entre DO menos F. Ahora, hago el cálculo, sustituyo los datos, DI va a ser igual a 15 centímetros, que es DO, multiplicado por F, que son 10 centímetros, entre 15 centímetros menos 10 centímetros, que son DO y F. Hago la multiplicación, 15 por 10, 150, y aquí hago la resta, me quedan 5 centímetros, y hago la división y me queda que la distancia de la imagen al espejo va a ser de 30 centímetros, y aproximadamente eso me queda. Si bien aquí tengo 10, 20, por aquí serían 30. Entonces, la distancia de la imagen está a 30 centímetros, pero me falta el tamaño o la cuantificación. Hagamos la magnificación, veamos los datos que tenemos y aquí tengo que DO es igual a 15 centímetros, DI es igual a 30 centímetros y ando buscando la magnificación, es decir, el tamaño. Vamos a la fórmula y la fórmula me dice que M o la magnificación, el tamaño es igual a menos DI entre DO. Sustituyo los valores, menos 30 centímetros entre 15 me va a dar que M es igual a menos DO. Esto me está diciendo que la imagen es 2 veces más grande que la imagen real, ¿sí? Perdón, que el objeto. Y aparte de eso, yo puedo tomar en cuenta esto, que la imagen es real, invertida y de mayor tamaño que la que teníamos anteriormente. Muy bien, y ahí terminaríamos con el primer ejercicio.